Daniel, el capítulo 11, el versículo 32, dice lo siguiente: con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vamos a inclinar todos nuestros rostros para hacer una breve oración. Querido Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, acompáñanos ahora, Señor, en el estudio de tu palabra. Sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestras mentes para escuchar tu voluntad. Todos estos favores te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. No sé si aquí podría ver de repente algunos de los rostros. Muchas gracias. Siempre es una verdadera alegría estar aquí en Pando. Me siento hijo pródigo. De regreso al hogar. Saludo ahí a Abigail, al hermano Lauro, al hermano Henry. Cierto día me encontraba en la ciudad de Tocache, aquella hermosa ciudad de ríos, la selva, donde me dio el dengue. Y en esa hermosa tierra, recuerdo que una vez regresamos todos de Colportar, y había una señorita que estaba un tanto preocupada, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Nos podemos cansar? ¿Podemos tener deseos de volver de repente? Y ella me contestó, me ha surgido una pregunta, ¿no? Me ha surgido una pregunta. ¿Cuál es su pregunta? ¿Por qué creemos en Ellen White? Está bien, nosotros creemos en la Biblia es la palabra de Dios, pero ¿por qué tenemos que creer en una profetisa de ahí por los años 1800? Bueno, yo le dije, eso no se puede responder en unas cuantas palabras, ¿no? Entonces le dije, bueno, vamos a abrir la Biblia, vamos a hacer una oración y vamos a estudiar. Bueno, nosotros creemos en la santa palabra de Dios, la Biblia, y si nosotros creemos y estudiamos a conciencia la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene un pueblo, tiene un remanente a través de la historia, ¿no? Hemos leído en el libro de Daniel que Dios tiene un pueblo, ¿no? Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El libro que vamos a leer el día de hoy es el libro de Apocalipsis. Vamos a leer nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Primero tenemos que entender cómo es que se escribe el libro de Apocalipsis. Los Apocalipsis capítulo 1, el versículo 2. Apreciados hermanos que están ahí en sus hogares, por favor, el que tiene los textos de lectura. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 2. Acá lo tengo. Adelante, hermano. El cual ha dado su testimonio de la obra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas. ¿Aló? Bueno, de repente continuamos con la lectura. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2 dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Quién ha dado testimonio de la palabra de Dios? Juan el profeta. Y aquí es donde nosotros tenemos que detenernos. ¿Como quién está hablando Juan? Juan está hablando como un pastor. Juan está hablando como un predicador. Juan está hablando como un exegeta, como un estudioso de la Biblia. ¿Como quién estaba hablando Juan? Aquí podemos leer Jeremías capítulo 2, versículo 1. Por favor, el que lo tiene de lectura. Jeremías, el capítulo 2, el verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo:
Muy bien. Es un texto corto, ¿verdad? Pero esta es la manera como es que los profetas del Antiguo Testamento anunciaban la palabra de Dios. Entonces venía el profeta Jeremías. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Esto no solo lo encontramos en Jeremías. Otros textos, por ejemplo, pueden ser Zacarías, versículo 6, capítulo 6, versículo 9, Ezequiel, capítulo 12, versículo 21, capítulo 13, versículo 1. En fin, cada vez que un profeta tenía palabra de Dios, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y el pueblo escuchaba la palabra de Dios. Ahora, aquí cuando Juan está diciendo a su ángel, por medio de su ángel, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y Juan dice, doy testimonio de la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo Juan? Juan estaba haciendo lo mismo que hacía Jeremías, que hacía Ezequiel, que hacían los profetas. Traer la palabra de Dios. Juan, aquí, al inicio del libro de Apocalipsis, estaba identificándose como un profeta de Dios. Vamos con Apocalipsis, capítulo 12, y esto, tengámoslo en claro, Juan está acá cumpliendo la función de un profeta de Dios. Juan capítulo 12, el versículo 17. Es un texto que de repente lo sabemos de memoria, que tiene el texto de lectura. 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bien, este texto lo tenemos de memoria, ¿verdad? En nuestro corazón ahí. Y las características del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y la primera parte la sabemos de memoria, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios en Tolás, del griego, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, los mandamientos de Dios por excelencia es la ley que da libertad. Son los 10 mandamientos. Esto ya lo tenemos claro. Los que guardan los mandamientos de Dios, los que guardan la ley de libertad, que son los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué tenemos con la segunda parte? Dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. Tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significaba eso para Juan? Nos quedamos con guardan los mandamientos de Dios, pero el texto tiene doble característica. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Lo bueno, y de repente esto también lo hemos estudiado, es que el propio libro de Apocalipsis nos dice qué representa qué es lo que significa este testimonio de Jesucristo en Apocalipsis 19, el versículo 10. Por favor, el que lo tiene nuevamente de lectura. Apocalipsis 19, el versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retiren el testimonio de Jesús. Ahora Dios, ¿por qué el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía? Muy bien, aquí vamos a ver dos aspectos de este versículo. Y el primero me quedó asombrado, no sabía esto, hasta hace poco. Dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Juan? Hay alternativas. ¿Quiénes eran los hermanos de Juan? ¿Será Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo? ¿Quiénes son los hermanos de Juan en este texto? Ahí pueden darme alternativas. Yo ya di una, ¿no? Puede ser Jacobo, ¿no? En la actualidad. ¿Alguno? Hermanos, todos.
Esa es la alternativa más evidente, ¿verdad? Todos somos los hermanos de Juan, todos los que retenemos el testimonio de Jesucristo. Sin embargo, en realidad, y este es algo que también es nuevo para mí, los hermanos de Juan son hermanos específicos. Son hermanos específicos. ¿Y dónde encontramos esto? Eso lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 22, el versículo 9. Antes de pasar a Apocalipsis capítulo 22, debemos acordarnos lo siguiente, ¿no? Los hermanos de Juan son los que retienen el testimonio de Jesús, que es lo que estábamos buscando, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 12. Son los que retienen el testimonio de Jesús. Y aquí nos dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. No sabíamos que era el testimonio de Jesús. Apocalipsis nos dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es como despejar X, ¿no? X es igual a espíritu de profecía. Testimonio de Jesús es igual a espíritu de profecía. Esto hay que retenerlo, ¿no? Pero aquí nos dice una incógnita que de repente no nos hemos dado cuenta algunos, es quiénes son los hermanos de Juan. Vamos ahora en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 22, el versículo 9. Por favor, el que lo tiene, de lectura. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Aquí tenemos la respuesta. Al igual que en Apocalipsis 19, nos da la respuesta de un símbolo, de un texto anterior. Al igual que Apocalipsis 19 nos dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Apocalipsis capítulo 22 nos da la respuesta de quiénes eran los hermanos de Juan. Y según Apocalipsis, y si nos damos cuenta, los textos son parecidos. Apocalipsis 19 dice, yo me postré a sus pies, a los pies del ángel para adorarle, y él me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis capítulo 22, versículo 9 dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Aquí tenemos la respuesta a nuestra pregunta. ¿Quiénes eran los hermanos de Juan? Los profetas. Los profetas. Los que guardan la palabra de este libro. Comenzamos diciendo que Juan al comienzo del libro de Apocalipsis nos dice, doy testimonio de la palabra de Dios. Eso era lo que hacían los profetas. Y ahora llegamos a quiénes son los hermanos de Juan. Los hermanos de Juan son los profetas. ¿Quién es un profeta? Un profeta es aquel que comunica la palabra de Dios a través. Un profeta es esa persona la cual usa a Dios para comunicar un mensaje a su pueblo. Así pasó con Moisés, así pasó con Jeremías, así pasó con Isaías, así pasó con Daniel, así pasó con Juan. Entonces, aquí nos queda solo una incógnita, ¿verdad? Ya sabemos, Juan es un profeta, ya sabemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, ya sabemos que los que tienen el espíritu de profecía son los profetas. Los que tienen el espíritu de profecía son los profetas. Y ya sabemos que los hermanos de Juan, los que tienen el espíritu de profecía, son los profetas. Ahora, podría quedarnos cierta duda de qué es exactamente el espíritu de profecía. ¿Qué es exactamente el libro de profecía? Y la verdad es que hay palabras que van perdiendo uso con el paso del tiempo. Y ejemplos tenemos bastantes. Yo no sé si por ahí mi nieto va a saber qué quiero decir cuando digo estoy chihuahua.
No sé si me va a entender. De repente no. Ustedes de repente sí me entienden, ¿verdad? Todos entendemos que cierto personaje que que aparentemente carecía de recursos económicos, y lo entendemos nosotros, pero probablemente nuestros hijos, nuestros nietos no van a entender eso. Ahora, cuando Juan escribió acerca del espíritu de la profecía, no estaba escribiendo nada nuevo para el tiempo de Juan. Ahora nos es un poquito desconocido. Nosotros tenemos los comentarios adventistas, ¿verdad? El comentario bíblico adventista. Los judíos en el tiempo de Juan también tenían sus comentarios. Esos comentarios son conocidos como los targúmenes. Los targúmenes. Y si bien es cierto para nuestros días, el espíritu de profecía es algo que solo se encuentra en este pasaje de la Biblia, para el pueblo judío del primer siglo, el espíritu de profecía era algo en realidad bastante común. Vamos a leer uno de estos targúmenes. Recordemos, un targúmen es como un comentario de la Biblia, ¿no? Un comentario de la Biblia. Ese pie de página que de repente nos explaya un poquito qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Entonces, un targún judío es el targún de Ónkelos. El targún de Ónkelos. Para Números, capítulo 11, versículo 25 y 29. Ahora, ¿qué dice acá? Nosotros sabemos que en Números, capítulo 11, versículo 25 al 29, estaban los 70 ancianos, los 70 ancianos escogidos por Moisés, recordamos, ¿no? 70 ancianos escogidos por Moisés, y vino el Espíritu de Jehová, y los ancianos comenzaron a profetizar. Recordamos, ¿verdad? Entonces estaban los 70 ancianos, vino el Espíritu de Jehová, y los ancianos comenzaron a profetizar. Ahora, ¿qué dice el Targum? Dice, los 70 ancianos, cuando el espíritu de profecía descansó sobre ellos, ellos comenzaron a profetizar sin cesar. ¿Qué nos dice la Biblia? Cuando el espíritu de Jehová, pero para el judío de aquel entonces, cuando el espíritu de Jehová actuaba con la persona para cumplir la función profética, para darle palabra profética a esa persona, para el judío, el espíritu de Jehová era igual a el espíritu de la profecía. Recordamos, ¿no? A Jesús se le conoce con diversos nombres. Jesús, príncipe de paz, Mesías, Cristo. De la misma manera, el Espíritu Santo tiene diversos nombres. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. Y cuando el espíritu de profecía, para la mente judía, cuando el Espíritu de Jehová actuaba sobre una persona para darle palabra profética, entonces en ese momento el Espíritu de Jehová era igual al Espíritu de profecía. Vamos con otro ejemplo, ¿no? Targum de Ónkelos para Génesis capítulo 41, versículo 38. Recordamos a José. Bueno, Faraón tuvo un sueño. Nadie podía interpretar el sueño. Y José, quien tenía una relación con Dios, José, a quien Dios le había dado el privilegio de poder interpretar los sueños de Faraón, finalmente logra salvar al pueblo. Entonces Faraón le dice, en ti está el Espíritu de Dios. Recordamos ese momento, ¿no? Sagnac Panea, ¿no? Ahí en medio del pueblo de Egipto, en quien está el Espíritu de Dios. Ahora, para los judíos dice, así dijo Faraón a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien está el espíritu de profecía? Para la mente judía, cuando el Espíritu de Jehová enviaba palabra profética, el Espíritu de Jehová era igual al Espíritu de profecía. ¿Qué es el Espíritu de profecía entonces? El Espíritu de profecía es el Espíritu Santo cuando interactúa con una persona para que esa persona cumpla
una función profética. Apocalipsis capítulo 12 nos dice que una de las características del tiempo del fin es que el pueblo de Dios va a guardar los mandamientos de Dios y van a tener el espíritu van a tener el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía lo tienen los profetas. Lo tienen los profetas. Eso nos lleva a la conclusión de que el pueblo de Dios, para el tiempo del fin, necesita escuchar una palabra profética. Necesita escuchar a una persona que una vez más, al igual que Daniel, al igual que Isaías y al igual que Jeremías, van a comunicar la voluntad de Dios. Van a comunicar una vez más la palabra de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Bueno, lo hemos estudiado en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis es como un rompecabezas, se van juntando los engranajes, ¿no? Un texto va explicando otro texto y así sucesivamente. Pero no podría terminar este mensaje sin leer Joel capítulo 2, versículo 28 y versículo 29. Y es en realidad un texto bastante conocido, pero que nos da la seguridad de que antes de la venida del Señor, una vez más el espíritu de profecía, que es el espíritu de Jehová, se iba a manifestar. El que lo tiene, por favor, de lectura. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29 dice así: Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. ¿Puedes leer 2 versículos más, por favor? El versículo... Sí, 30 y 31 dicen. Ajá. Y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Muy bien. Ahí encontramos efectos astronómicos, ¿verdad? Y en realidad nosotros sabemos que ese es el sexto sello. Ese en realidad es otro tema. Pero al punto que queremos llegar es que antes del día grande y terrible de Jehová, que no es otra cosa sino la segunda venida de Cristo, el Espíritu de Jehová, en su función profética, a regresar. En este texto tenemos la seguridad de que sí, Dios iba a levantar profeta para el tiempo del fin. ¿Esto solo está en Joel? No, esto está en Apocalipsis. Apocalipsis nos lo hace un poquito complicado, ¿no? Pero esto está en Apocalipsis. Y esto lo encontramos con toda seguridad en el libro de Joel. Y por supuesto, esos textos no tienen de repente la fuerza si no conocemos bien la identidad de la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Y en dónde radica nuestra identidad? Radica en Jesús, ¿verdad? Pero ¿en dónde nosotros encontramos la fecha de partida de la Iglesia Adventista del séptimo día? Daniel, capítulo 8, versículo 14. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y esto nos lleva hasta la fecha de 1844. Apreciados hermanos, si queremos conocer un poco más acerca del santuario celestial, acerca de 1844, acerca de los libros de Daniel, les invito, voy a realizar un seminario los jueves, a partir de las 8, son 5 jueves, los 5 jueves que vienen, los espero ahí. Pero
regresando al tema, quisiera acabar con este último versículo en 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 19. Y este texto lo voy a leer yo. Este texto lo voy a leer yo. Capítulo 1, versículo 19. Por sobre todo, la voluntad de Dios principalmente está en la Santa Biblia. Es la Santa Biblia el medio por el cual Dios se comunica a los hombres. No todos somos profetas. No todos somos profetas. Dios levantó profetas. Los profetas nos comunicaron su palabra a través, y llega a nosotros a través de la Santa Biblia. Nosotros queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que ir a la Santa Biblia. Queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que ir a la Santa Biblia. ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos al Señor cara a cara. Y este es el mensaje de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la antorcha, ese fuego chiquito de repente que nos movemos en este mundo de pecado, hasta que finalmente el día clarezca, hasta que ya no necesitemos de profeta, hasta que ya no necesitemos de repente de una palabra escrita, sino hasta que finalmente, gracias a esa antorcha que nos ha estado dirigiendo, podamos ver y hablar con el Señor cara a cara. Ese es nuestro más grande deseo, nuestro más grande anhelo, ver al Señor cara a cara, ver al Señor de la profecía. Quisiera invitarte, apreciado hermano, a escuchar la voluntad de Dios que nos ha dejado en su palabra, que comunicó a los profetas y llega a nosotros gracias a través de la palabra de Dios. Vamos todos a hacer una breve oración para finalizar este tema. Damos todos nuestros rostros y oramos. Querido Padre, Dios Todopoderoso, tú tienes verdades en tu palabra. Una de las porciones más ricas de tu palabra son los libros de Daniel y Apocalipsis, libros que has dejado ahí para estudiarlos en el tiempo del fin, antes que tú llegues por segunda vez. Querido Padre, el día de hoy nos has enseñado que tú te comunicas a través de profetas, que la palabra profética, según tu palabra, tiene que llegar hasta el tiempo del fin. Pero querido Padre, esto no tendría ningún valor si es que nosotros no estamos dispuestos a escucharla, si es que nosotros no estamos dispuestos a obedecerla. Querido Padre, por favor, prepara nuestros corazones para seguir a esa antorcha, para seguir a tu palabra, aquí en la tierra, en este mundo oscuro. Y seguir con esa antorcha, querido Padre, hasta que finalmente el día esclarezca. Y ya no necesitemos de palabra escrita, ya no necesitemos de mensajero, ya no necesitemos de antorcha, sino que el día sea completo, sino que el Señor de la profecía esté con cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.